Bueno, vamos a hablar un poco de ecuaciones diferenciales, conceptos básicos. Más que nada vamos a hacer dos presentaciones, o sea, dos videos de esto. Vamos a hablar primero de los que son conceptos básicos y luego vamos a hablar del problema de valor inicial y condiciones de borde, perdón. La idea de este video, de esta presentación, es que hablar de nomenclatura, ¿sí? Es decir, cómo le llamamos a cada cosa, qué definiciones, qué es una ecuación diferencial, cómo vamos a empezar a resolver, qué implica resolver una ecuación diferencial, etc. Entonces, primero vamos a arrancar un poco con las definiciones. En este curso de Análisis Matemático 2 vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? ODE por sus siglas en inglés. Esta es una de las grandes familias de ecuaciones diferenciales. Básicamente, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que vincula una variable independiente única, una función incógnita y de x, o sea, x es la variable independiente, y una o más de sus derivadas. Entonces, en definitiva, uno puede expresar de manera general una ecuación diferencial ordinaria de esta manera, ¿sí? Una función de la variable independiente, una función incógnita y, que es y de x, y algunas de sus derivadas. Acá tenemos y' y segunda hasta una derivada enésima igual a 0. Entonces, esto es la forma de representar una ecuación. La idea de resolver esta ecuación, eso es algo general, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. La idea de resolver esta ecuación es encontrar esta función, ¿sí? Entonces, una ecuación diferencial se diferencia de una ecuación algebraica en que ahora lo que nosotros tenemos es como incógnita una función. Antes teníamos solamente que despejar una x en una ecuación, ¿sí? O una ecuación o una inecuación. Ahora lo que tenemos es una función que es incógnita y función de una variable independiente. Un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria es este que está aquí. Lo que tenemos acá es, uno puede armar esta forma si solamente pasamos el coseno de x restando para el miembro izquierdo, igualamos a 0 y armamos esta forma que está acá, que es una forma general. Acá tenemos una derivada segunda de la función incógnita, una derivada primera, y no está la función incógnita en sí misma, no aparece y por acá, pero aparece implícitamente en las mismas derivadas. Y acá tenemos la x menos coseno de x, vendría a ser la parte que corresponde a la variable independiente. Entonces, resolver esta ecuación diferencial implicaría encontrar y de x, ¿sí? Pero claro, uno no puede despejar y de x de acá, sino que de alguna manera debería integrarlo para obtener y de x a partir de estas derivadas que están acá. Bien, ese es más o menos el camino y es lo que vamos a ir haciendo a medida que avancemos. Otra gran familia de ecuaciones diferenciales son las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. La diferencia con las que vimos recién, que son las ordinarias, es que esta ecuación vincula a más de una variable independiente. O sea, aquí tenemos una sola, le llamamos x, podemos verlo llamado de cualquier manera, le llamamos x. Acá tenemos más de una variable independiente, tenemos funciones incógnitas de esas m mayor que 1 variables independientes, y también sus derivadas. Entonces, eso es lo que relaciona una ecuación diferencial a derivadas parciales. Entonces, si uno tiene una función u, que puede ser función de más de una variable, ¿sí? U función de x1, x2, x3, x4, xm en general, m variables independientes, entonces podemos escribir una ecuación diferencial de derivadas parciales de esta manera, de forma similar a lo que hicimos recién. Este es f, acá es g, ¿sí? Tenemos una función, gran función igualada a 0, eso nos arma una ecuación. Acá tenemos, esta g depende de las variables independientes que dijimos que teníamos, tenemos m, también de las derivadas. Acá por ahí falta la función u, ¿sí? La función u también tiene que estar acá, como acá está la función y, acá es un errorcito, ¿sí? Entonces tenemos derivadas de la función u con respecto a todas las variables independientes m, y también derivada segunda, derivada tercera, derivada enésima en general. Algo que tenemos que decir es, este delta que está aquí indica derivación parcial. La derivada parcial es algo que vamos a ver más adelante, es un concepto que vemos bien en unas clases que vienen, varias clases. Básicamente la idea de la derivada parcial es que uno puede derivar una función con respecto a más de una variable, ¿sí? Nosotros cuando derivábamos en análisis 1 esta y de x, lo que decíamos es, bueno, la derivada de y con respecto a x, y era con respecto a lo único que podíamos derivar con respecto a x. Pero si tenemos una función que puede ser
que puede depender, digamos, de m variables, uno puede derivar con respecto a m variables. Entonces, uno podría derivar u con respecto a x1, o también lo podría derivar con respecto a x2, con respecto a todas las variables independientes. Y entonces la forma de indicar que uno puede derivar una función con respecto a más de una variable es esta delta. Esto es parecido a lo que veíamos con la d la notación de Leibniz que veíamos nosotros en análisis 1. Entonces esta delta se llama delta de Jacobi, pero bueno, indica derivación parcial. Lo cierto es que nosotros en este curso vamos a ver este tipo de ecuaciones que son las que uno puede solucionar, digamos, de manera analítica, es decir, que tienen una solución cerrada, que uno puede agarrar una ecuación de este estilo y aplicar algún método para resolverla y obtener la forma de la función y. Entonces que le quede y de x igual, bueno, coseno, un exponencial, lo que fuera. Este tipo de ecuaciones diferenciales, en general, salvo muy pequeños, salvo muy pocos casos, este tipo de ecuaciones diferenciales no tiene solución cerrada, o sea, uno no puede obtener esta función u más allá que numéricamente o con un método de elementos finitos, por ejemplo. Bien, entonces, una ecuación de derivadas parciales puede ser esta que está acá, o sea, acá tenemos una función u que depende de dos variables. Es un caso particular de esto, que es algo general. Entonces u depende de x y depende de y, entonces acá hay una derivada segunda de u con respecto a x dos veces, y la derivada segunda de u con respecto a y dos veces igual a 0. Eso es una ecuación de derivadas parciales. Como dijimos, no vamos a resolver de este estilo, pero sí vale la pena mencionarlos, dada la importancia que tienen estos problemas en la ingeniería y particularmente en la ingeniería mecánica. Un problema, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales parciales, o sea, un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, es el problema de la teoría de la elasticidad. Esta teoría, van a ver en estabilidad 2, esta teoría apunta a obtener desplazamientos, tensiones, o sea, esfuerzos internos y deformaciones en un sólido deformable, si uno tiene una estructura, ¿sí? Y está vinculada al mundo de alguna forma y está sujeta a ciertas cargas, entonces uno quiere estudiar qué es lo que le pasa a esa estructura, cómo se deforma, cómo se desplaza y qué esfuerzos internos tiene. Entonces eso se hace resolviendo esto que es un sistema de ecuaciones a derivadas parciales. Acá estos sigma, tau que están aquí son tensiones. Bien, entonces eso es, este problema es el que resuelven los programas de elementos finitos cuando hacen este tipo de cosas. Esto es un sistema, una pieza mecánica que supuestamente está sujeta aquí abajo y lo que tiene es unas cargas aquí, un momento acá, y el programa resuelve numéricamente estas ecuaciones y eso es lo que se muestra en el resultado. Esto es un mapa de tensiones, ¿sí? Justamente eso. Bien, en el caso de un problema real por ahí de la ingeniería mecánica en lo que respecta a ecuaciones diferenciales ordinarias, tenemos, por ejemplo, si este sistema compresor turbina generador, esto digamos es un esquema, es esquemático, pero es la forma más común de generar energía eléctrica hoy en día. O sea, por ejemplo en la termoeléctrica se genera energía eléctrica más o menos de esta forma, o sea, uno lo que tiene es este compresor que comprime aire y acá se le inyecta combustible, se quema, esto es una cámara de combustión, uno quema, mueve esta turbina y esa turbina mueve este generador y el generador produce electricidad. A la vez, partecita de la energía de la turbina es usada para mover el compresor. Entonces esa es la forma clásica o convencional de obtener energía eléctrica por combustible fósil. Esto acá quemamos gas natural, por ejemplo. Entonces, si uno quiere estudiar la dinámica de este sistema, la dinámica implica obtener las velocidades, las aceleraciones de giro de cada una de estas cosas. Uno puede resolver este sistema de ecuaciones que está acá, que es un sistema en ODES, ¿sí? O sea, en ecuaciones diferenciales ordinarias, donde acá lo que tenemos como funciones incógnitas son este θ1, θ2 y θ3, que son las rotaciones, ¿sí? Los ángulos de rotación de cada uno de estos aparatos que están acá. Tenemos θ2 puntos, una aceleración, por ahí está, bueno, la velocidad no está, está subido sin fricción. Estas son inercias, ¿sí? Y estas son rigideces. Entonces, si uno resuelve este sistema, obtiene θ1, θ2 y θ3, que son funciones de una variable independiente, que en este caso es el tiempo, ¿sí? Función del tiempo. Recuerden que los dos puntos aquí arriba es la notación de Newton para la derivación, o sea, derivada segunda con respecto al tiempo. Bien, entonces esto es
no vamos a resolver problemas así de complejos en este curso, pero sí la idea es mostrar de que lo que nosotros vamos a aprender acá, luego uno lo va a utilizar o lo puede llegar a utilizar en otro momento, tanto en las materias que vienen, como en su propia vida profesional. Bien, entonces, esta gran familia de ecuaciones es la que vamos a estudiar, puede venir dada de diferentes formas, ¿sí? De diferentes formas, o sea, con diferentes notaciones. Acá tenemos una derivada, ¿sí? Notación de Leibniz, acá tenemos la notación prima convencional. Digamos, para introducir nomenclatura vamos a hablar de orden y de grado de una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? El orden de una ecuación diferencial ordinaria es n, siendo n la derivación, digamos, de mayor orden, ¿sí? Uno tiene, por ejemplo, en este caso el orden será 2, ¿sí? La derivación de mayor orden de la función incógnita es 2, digamos, una derivada segunda. En este caso el orden es 1, ¿sí? En este caso uno tiene separada aquí la derivación, pero puede armar una derivada de primer orden, ¿sí? A lo sumo. Entonces lo que tendrá es derivada de y con respecto a x o derivada de x con respecto a y. Entonces tendremos una derivada de primer orden. Y acá tenemos también una derivada esta también es de orden 1. El grado de una ecuación diferencial ordinaria es la potencia de la derivada de mayor orden. O sea, ¿a qué potencia está elevada? ¿Sí? ¿A qué potencia está elevada la derivada de mayor orden? Estas se dice que son no lineales, ya después vamos a ver por qué. Entonces, acá no tenemos potencia de mayor orden, el orden es 1, la potencia es 1 de esta derivada. Acá también la potencia es 1, en el único caso en que la potencia de dígito de 1 es este que está acá. Esta es de orden 1, pero de grado 2. ¿Sí? Grado 2 porque la derivada de mayor orden, que es esta que está acá, está elevada al cuadrado. ¿Sí? Bien, cuando aparece la función incógnita o alguna de sus derivadas elevada a cierta potencia o dentro de una función coseno, por ejemplo, ese tipo de ecuaciones diferenciales se denominan no lineales, ¿sí? Luego vamos a ver más adelante eso cuando estudiemos esa diferenciación, pero esta ecuación diferencial es no lineal y estas otras tres son lineales. Esto es mucho más difícil de resolver que esto otro. Ok, bien, entonces, bueno, aquí esto es lo que conversábamos recién. Entonces vamos a hablar de algunas formas de las que voy a seguir hablando yo dentro de un ratito, o sea, o en las clases siguientes, vamos a decir, resolver o integrar una ecuación diferencial ordinaria implica obtener la función incógnita que satisfaga la ecuación diferencial al menos en un intervalo, no en valores puntuales de x, digamos, suponemos que sí de x, sino que como mínimo en un intervalo que va desde A hasta B, o quizá que sean todos los reales, o quizás sea una parte infinita del conjunto de números reales, por ejemplo entre 0 e infinito. ¿Sí? Pero sí o sí, resolver e integrar una ecuación diferencial ordinaria implica obtener esta función y de x, como dijimos recién, que satisfaga la ecuación, pero en un intervalo. Eso es algo importante. Entonces vamos a conversar acerca de eso. Si uno tiene una ecuación diferencial de este estilo, ¿sí? Esta que está acá, y segunda más 4i igual 0, lo que pide este ejemplo es verificar que i de x igual c seno de 2x es una solución de esta ecuación diferencial. Acá c es una constante, entonces para verificar que esta i cumple con esta ecuación, lo que tendré que hacer yo es, bueno, agarrar esta i que está acá, reemplazarla por acá, y acá tengo que poner i segunda, entonces lo que tendré que hacer es esto, derivarlo dos veces y reemplazarlo acá y ver qué es lo que me da. ¿Sí? Entonces, hacemos eso y decimos, bueno, la primera derivada, si esto c es una constante, la primera derivada con respecto a x, bueno, será el coseno, ¿sí? La derivada del seno de 2x es coseno de 2x por regla de la cadena que quedó de afuera, ¿sí? Entonces 12 coseno de 2x, y la derivada segunda, bueno, la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Lo mismo por regla de la cadena, multiplicamos por 2 nuevamente, entonces la derivada segunda es menos 4 por seno de 2x. Entonces lo que reemplazaré en esta ecuación para comprobar, para verificar si i cumple con la ecuación, será esta misma i la reemplazo en este lugar y esta derivada segunda que calculé la reemplazo en este lugar y vemos qué es lo que da. ¿Sí? Entonces sustituimos en la ecuación diferencial y lo que tenemos es una identidad. ¿Sí? Una identidad. Entonces yo reemplazo acá
esta derivada segunda me quedó menos 4 seno de 2x, acá tenía un 4, así que multiplico por acá, me queda exactamente igual, entonces esto menos esto más esto es 0. Bien, esto implica que esto es solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tiene una identidad. Esto es 0 para todo R. ¿Sí? Esto es 0 para todos los números reales. ¿Sí? Este igual triple significa idénticamente igual. ¿Sí? Quiere decir que esto no es una ecuación, sino que es una identidad. Vamos a ver cuál es la diferencia entre que acá haya un igual o que haya un idénticamente igual ahora dentro de un ratito. Esto que está acá es exactamente la misma expresión matemática que esto que está acá. Es 0, para un intervalo que es en realidad todos los números reales. Bien. Ok. Otro ejemplo. Verifique si y igual seno de x es solución de esta ecuación diferencial ordinaria. El problema es exactamente el mismo que recién, o sea, es el mismo que es un ejemplo igual, digamos, con distintas ecuaciones. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es, bueno, reemplazar la y acá por seno de x y derivar acá y reemplazar. Entonces, la primera derivada será coseno de x, reemplazamos y decimos, bueno, y' es coseno de x menos seno de x igual 0. Entonces, eso quiere decir que esto no es solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque esto que está acá no se cumple en un intervalo. ¿Sí? No se cumple en un intervalo, se cumple únicamente para puntos aislados, o sea que yo podría pasar este seno restando acá y si uno dice coseno de x igual seno de x, ¿eso dónde se cumple? Bueno, donde se cruzan las curvas de seno y coseno, pero eso es algunos puntos aislados en el conjunto de los reales. Entonces esto, y igual seno de x no es solución de esta ecuación diferencial. No es solución porque no se cumple en un intervalo. Bien, acá fíjense que tenemos el igual y no el idénticamente igual. O sea, esto puede pasar. O sea, quiere decir, cuando uno tiene un igual a 0 acá, quiere decir que esta ecuación se puede dar en algún lugar, se puede dar en algún momento. O sea, en ciertos valores de x se da, pero no en un intervalo, que es lo que requiere esta definición, que es qué implica resolver o qué implica integrar una ecuación diferencial. Utilizamos el término integrar también como sinónimo de resolver porque uno tiene que obtener y de una ecuación diferencial. O sea, acá tenemos y' menos y igual 0. Y la idea es obtener y de x. Entonces, si uno tiene una derivada primera acá, lo que va a tener que hacer es de alguna manera integrar para obtener y a partir de esta derivada. ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos el término integrar. Bien. Otra vez, compruebe que y igual c por x es solución de esta ecuación diferencial, x por y' menos y igual 0. Entonces, bueno, acá tendremos que reemplazar la y, acá tenemos y' y la resolvemos, es muy fácil. ¿Sí? Y', la derivada de y con respecto a x es la constante c. Reemplazamos y lo que tenemos es c por x menos c por x idénticamente igual a 0. ¿Sí? Esto es, como dijimos hoy, esta es la misma expresión matemática que esta otra. Entonces, eso uno verifica que esta y es solución de esa ecuación diferencial. Ahora bien, ¿qué pasa si uno hace un pequeño cambio? ¿Sí? Un pequeño cambio en la ecuación diferencial. Dice, bueno, tenemos un más en vez de un menos acá. Y dice, compruebe que esta c sobre x es solución. Bueno, lo que hacemos es, obtenemos la primera derivada. ¿Sí? Esta es 1 sobre x, entonces por eso queda menos 1 sobre x cuadrado. La constante es una constante. Y reemplazamos, uno simplifica de esta manera y lo que obtiene es esta solución. Entonces esto también es solución, en realidad acá está igual, en vez de idénticamente igual. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Cambiamos, o sea, cambiamos solamente un signo en la ecuación original y fíjense que la solución cambió muchísimo, o sea, un pequeño cambio en la ecuación diferencial, hay gente golpeando la puerta, no parece ahora. Un pequeño cambio en la ecuación diferencial, con un signo nada más, produce un gran cambio en el resultado final. O sea, uno tiene, la solución es algo totalmente distinto y el intervalo de solución también cambió. O sea, acá era todos los reales y acá todos los reales menos el 0. El 0 no es posible, no podemos dividir la constante por 0. Bien, eso es lo que dice por ahí. ¿Sí? Esto es interesante. Dijimos que resolver ecuación diferencial le podíamos ver como integrar una ecuación diferencial. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden 1, como es este caso, o este caso, cualquiera de los dos, ¿sí? Que la mayor, digamos, el orden mayor de derivación es 1, tenemos y',
La idea es que nosotros para resolver vamos a tener que integrar una vez. Entonces, cuando uno integra una vez, lo que obtiene es una constante de integración. Entonces, si uno tiene una ecuación diferencial de orden 1, va a tener una solución que tenga una constante de integración. ¿Sí? Una constante de integración. Si uno tiene orden 2, lo que va a tener que hacer es, de una derivada segunda, va a tener que integrar dos veces para poder obtener y. Entonces, lo que va a tener es dos constantes. Van a aparecer dos constantes cuando uno integra. Entonces, en general, cuando uno tiene orden n, lo que tendrá es n constantes arbitrarias en una solución. Bien. Entonces, tres puntos a tener en cuenta es, bueno, si una ecuación diferencial ordinaria de orden n tiene una solución que contenga n constantes arbitrarias, esa solución se le denomina solución general de la ecuación diferencial. O sea, uno tiene una ecuación cuyo máximo orden de derivación es n. Entonces, si uno encuentra una solución que tenga n constantes arbitrarias, n constantes de integración, esa solución se le denomina, o le vamos a denominar de aquí en adelante, solución general de la ecuación diferencial. Luego tenemos lo que se denomina solución particular, o sea, cada una de esas constantes arbitrarias puede tomar un valor numérico, ¿sí? Entonces, una solución, una función y de x que tenga n constantes arbitrarias, es una familia de funciones, son infinitas funciones que están dadas por valores de las constantes. O sea, si yo le asigno un juego particular de valores numéricos a las constantes, lo que tengo es una función que puedo graficar o puedo hacer cuentas. Ahora, si yo dejo c, c1, c2, c3, cn, lo que tengo es una familia de funciones, una infinita cantidad de funciones. Entonces, por eso a la solución con constantes arbitrarias se le denomina solución general, y si las constantes arbitrarias toman ciertos valores numéricos, se le denomina solución particular. Es un caso particular de la solución general. Esa es la idea. En general, en física e ingeniería, cuando uno obtiene una solución que contiene constantes arbitrarias, o sea, constantes arbitrarias de orden n serán n constantes arbitrarias, lo que están indicando el problema es que el problema tiene solución. ¿Sí? Tiene solución. Entonces, si uno integra, por ejemplo, la segunda ley de Newton, bueno, integrará dos veces porque uno tiene fuerza igual masa por aceleración. La aceleración uno la puede ver como la derivada segunda del desplazamiento en función de tiempo, entonces tenemos un orden de derivación 2, integraremos dos veces y lo que obtenemos es una solución que es una función y función del tiempo con dos constantes arbitrarias. Uno encuentra esa solución, implica que habrá una solución. Dependiendo de la velocidad inicial o de la posición inicial, yo tendré una solución particular de ese sistema. Entonces, que yo primero encontré una solución general con dos constantes arbitrarias, eso me indica que el problema que estoy resolviendo tiene solución. Bien, entonces cortamos y vamos a seguir dentro de un ratito con problemas de valor inicial. Dentro de un ratito para mí.